no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien. ¿Amén? ¿Bien? Muy bien, que el Señor les bendiga. Es una alegría poder reunirnos para juntos adorar a nuestro Dios, exaltar su nombre, gozarnos en su presencia. Temprano tuvimos las clases de Academia Bíblica, así un tiempo especial, y ahora estamos adorando a nuestro Dios, gozándonos en su presencia, y también hoy vamos a compartir su palabra. Hoy que comenzamos una nueva serie, El poder del perdón. Cómo perdonar totalmente, aun cuando no lo sintamos. Y es un tema pertinente para cada uno de nosotros, amados hermanos y amigos. Es pertinente. Así que vamos a orar para que Dios disponga nuestro corazón para escuchar su palabra. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por que hoy podemos alabarte, exaltar tu nombre, gozarnos en tu presencia. Pero ahora queremos reflexionar en tu palabra. Y te ruego, Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Instrúyenos, edifícanos, desafíanos, sánanos, Señor. Obra tú, Señor. Tu palabra es como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y disciernes todos nuestros pensamientos e intenciones. Obra en nuestro corazón, Señor. Y si tu voluntad, Señor, derrama tu misericordia y obra salvación. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Hoy, como decía hace un momento, vamos a comenzar nuestra serie, El poder del perdón. Y quiero comenzar diciendo que no es fácil hablar sobre el perdón. No es fácil hablar sobre el perdón. Sobre todo cuando has sufrido traiciones, cuando las personas en las que has confiado te han fallado, cuando en quien has depositado tu amor dejó de amarte o te traicionó. No es fácil hablar del perdón cuando te han perseguido, cuando muchos anhelaban ver tu derrota, cuando te han vituperado, cuando la persona que esperaba que te apoyara te dio la espalda. No es fácil hablar del perdón cuando la persona que quizás debía ser tu guía se convirtió en alguien que te envidiaba. No es fácil hablar del perdón cuando eres acusado injustamente de algo que no hiciste y el que te acusó sí lo hizo. No es fácil. Pero déjame decirte, mi amado hermano, mi amigo, es un tema pertinente para nosotros y para la sociedad. Para nuestra comunidad es pertinente. Por eso que quiero animarte hoy, mi amado hermano, antes de comenzar ya con el tema, quiero animarte a que cada domingo tú puedas invitar a alguien de tu vecindad, de tu barrio, de un familiar, porque este tema es vital, importante. Vamos a enviarnos el flyer del tema dominical y te lo vamos a compartir desde el martes, ¿vale? Desde el martes para que tú lo tengas y ya lo puedas compartir con otro, ¿vale? Para que tú puedas invitar, ver a quién invitas, porque este tema es vital, es necesario. Amén. Así que os animamos a traer un invitado cada uno de estos domingos. Si alguien te visita en vacaciones, tráelo a escuchar la palabra de Dios. Si con alguien te encuentras, tráelo a escuchar la palabra de Dios.
Porque, ¿saben? Este tema del perdón es abordado por la sociedad, por la comunidad, por muchos psicólogos, en las universidades, hasta los bancos dan conferencias sobre este tema, clínicas dan conferencias sobre este tema. Pero quiero decirte que sigue habiendo hambre de la verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Cuando queremos hablar del verdadero perdón, tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se habla mucho de este tema? Se habla mucho de este tema no solo por los traumas emocionales o psicológicos, sino también por los problemas físicos. Pues la falta de perdón genera amargura, genera resentimiento. Y esta amargura y resentimiento, déjame decirte que desencadenan altos niveles de estrés, genera insomnio. La falta de perdón, amargura, genera dolores de cabeza, afectación en el funcionamiento del organismo. Y se han registrado casos en que las personas que tenían resentimientos manifestaron cáncer, hasta artritis, entre otros males. El doctor Michel Barry, que es uno de los doctores importantes en Estados Unidos, dice que el 61% de los pacientes con cáncer tienen problemas con el perdón. Y más de la mitad de los casos tienen que ver con situaciones graves y traumáticas, dice él. Por eso que hoy se habla de las enfermedades de la amargura. Y la medicina que recomienda es el perdón. ¿Os dais cuenta? El tema es pertinente, porque ¿quién de nosotros no ha sufrido alguna herida emocional en la infancia, en la juventud, y de pronto hoy y están luchando con la amargura o la falta de perdón? Hoy comenzamos esta serie y hoy comenzamos con un tema que le hemos titulado ¿qué es el perdón total? Y utilizamos esta expresión para diferenciarlo del perdón que habla la sociedad, que habla de manera secular, un perdón que muchas veces es un perdón a medias, es un perdón completo, por eso que le llamamos perdón total, porque este perdón está en base a la palabra de Dios. Ahora, para entender qué es el perdón total, primero, como muchas veces, permíteme comenzar diciéndote qué no es el perdón total. ¿Vale? A veces, muchas veces, para entender algo tenemos que ver qué no es y luego qué es. ¿Vale? ¿Amén? Entonces, lo que no es el perdón total. ¿Qué no es el perdón total? Voy a comenzar por ahí. En primer lugar, el perdón total no es aprobación de lo que se ha hecho. Cuando uno perdona, no quiere decir que está aprobando lo que se ha hecho. No. Algunas personas dicen, ya, perdóname, y como aceptan lo malo que ha hecho. No, perdón no implica aprobación de lo que se ha hecho, no. Al igual que Dios perdona a las personas, pero Dios no aprueba su pecado. Dios perdona, pero no aprueba el pecado. Así también nosotros debemos perdonar, pero eso no implica que aprobemos sus malas obras. Un claro ejemplo lo tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Está hablando de Adán y Eva. ¿Os acordáis? Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. ¿Y Dios qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Ellos sufrieron la consecuencia de su pecado, pero Dios los perdonó. ¿Y qué hizo el Señor? ¿De dónde salieron las túnicas de pieles? Aquí está el primer sacrificio, un sacrificio redentor. Los perdonó, pero sufrieron las consecuencias de su pecado. El Señor los vistió. Ocurrió el primer sacrificio, que simbolizaba el sacrificio que Jesús iba a hacer por el perdón de nuestros pecados. Los vistió de pieles. Significó el sacrificio de sangre vertido por el pecado, representando lo que ocurriría más de 2000 años después, cuando Jesucristo vino. Por lo tanto,
Dios no aprueba el pecado. Y nosotros debemos aprender que perdonar no implica que aprobemos sus malas obras. No, mi amado hermano. Hay que perdonar, pero no implica que tú aceptes y apruebes lo que están haciendo. No. Lo segundo, ¿qué no es el perdón? No es justificar lo que se ha hecho. Todo comportamiento que es malo no tiene justificación. Por tanto, nosotros no debemos minimizar la ofensa o el mal comportamiento. No se trata de que si yo quiero perdonar, bueno, ya te justifico, ya es que lo hiciste porque me robaste porque necesitabas. No se trata de justificar lo que se ha hecho. ¿Sabes? Hoy muchas veces los padres justifican cuando su hijo hace algo mal. Si ya, bueno, ya mentiste, pero ya está todo solucionado. No hay que justificar el pecado. Eso no es perdón. Mira, estoy bien. La verdad es que no estoy herida. Mi esposo me grita de vez en cuando. Él, yo lo perdono, él tiene ataques de ira de tanto en tanto. No, eso no es el perdón. El perdón no se trata de justificar lo que te hacen, no. Estoy bien, pastor. Mi mujer me insulta semanalmente nada más. No se trata de justificar. Es que, pastor, me duele, pero yo me aguanto como los machos. No se trata de justificar el pecado. No se debe justificar las malas conductas. Los actos tienen consecuencias. Bien diría Salomón en Proverbios 19:19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Los actos tienen consecuencias. Y a nuestros hijos hay que enseñarles esto. Los actos tienen consecuencias. No se trata de justificar lo que nos hacen. ¿Amén? ¿Sí? Tercero, ¿qué no es el perdón? Estamos en ¿qué no es el perdón? El perdón no es indultar lo que se ha hecho. No es indultar. Indultar, se entiende la palabra indultar, ¿verdad? La palabra indultar es liberar de las consecuencias del castigo o de la sentencia. Acá en Barcelona se entiende bien, ¿no? Por los indultos que hubieron. ¿Okay? Le libraron las consecuencias de la sentencia, de la pena. Ese es indultar. Pero eso no es perdonar. No es que el que transgredió la ley debe pagar su deuda con la sociedad. Y la sociedad debe ser protegida de los infractores. Perdón no significa necesariamente indultarlo, no. Debe pagar por lo que hizo. Si alguien cometió un delito, si alguien te estafó, te defraudó, o cometió un acto que dañó tu vida, que dañó tu familia, debe pagar por lo que hizo ante la sociedad. No implica que nosotros le demos el castigo, sino que la sociedad se encargue. Lo dejaremos en manos de las autoridades. Y si es el caso, lo dejaremos en las manos de Dios. Amén. Hay casos que nos han pedido consejo y que, bueno, un creyente puede perdonarlo, pero deja a las autoridades que dicten su sentencia. Entonces, perdón no significa indultar lo que se ha hecho necesariamente. Perdón tampoco es necesariamente reconciliación. Perdonar no es reconciliación. El perdón y la reconciliación no siempre es lo mismo. No piense que siempre que perdona debe haber reconciliación. A veces no. Muchas veces el perdón no implica reconciliación.
Una mujer puede perdonar a su marido, o viceversa, el marido puede perdonar a su mujer. Lo ideal es que haya reconciliación, pero hay casos que no se va a dar. Hay casos que no se da necesariamente la reconciliación porque las circunstancias los hacen difícil o imposible. La mujer perdona a su marido, pero su marido tiene otra mujer, tiene otros hijos, otro hogar, entonces ya se vuelven cosas imposibles. Entonces hay circunstancias en que el perdón no es necesariamente reconciliación. Hay cosas hasta de muerte que ya no puede haber reconciliación. Entonces la persona herida puede perdonar, puede quitarse la amargura, pero no necesariamente debe haber reconciliación. ¿Ok? ¿Se entiende? Todo perdón no siempre va a la reconciliación, no siempre. Uno se quita la amargura y ya lo perdona, pero no necesariamente hay reconciliación. ¿Ok? ¿Se va comprendiendo? Estamos en la parte de lo que no es el perdón. ¿Vale? Perdonar tampoco es olvidar. A veces se dice eso, ¿no? Si tú has perdonado, olvida. Olvida. Ahora, entendemos cuál es la intención cuando alguien dice perdona, olvidas. Pero literalmente, hay muchas situaciones, buenas o malas, que no se van a borrar de la memoria. Aún cuando perdonemos, no se va a borrar de la memoria. El amor no borra recuerdos. No como los ordenadores que de ley ya lo borran. No. El amor no borra recuerdos. Normalmente es imposible olvidar situaciones significativas en nuestra vida. Las heridas profundas puede que nunca sean erradicadas de nuestra memoria. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí ocurrieron. Entonces, pastor, no vas a salir de nuestra memoria. Pero aun cuando no podamos olvidar totalmente, no debemos quedarnos en ellas. Ejemplo, nuestro Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 12, dice la Biblia: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus injusticias. Dios no olvida literalmente nuestros pecados. Lo que hace el Señor es escoger pasarlos por alto. Lo que hace el Señor es que no se va a acordar de nuestros pecados, no los va a traer al presente, los va a pasar por alto. Él escoge pasar por alto nuestros pecados, Él no va a recordarlos. Y eso implica el perdón. No pasar por alto, no traer el recuerdo de que yo perdono y lo traigo al recuerdo y me viene a la mente y yo mismo lo traigo, no. Sino si me viene a la memoria, entonces decido que no haya amargura ante ese recuerdo. Entonces perdonar no implica necesariamente olvidar, porque hay actos que nunca se van a olvidar, estarán registrados en nuestra memoria. Pero sí tenemos que decidir no pasarlo por alto, no recordarlos, traerlos a la memoria para sentir amargura. No. Entonces, si esto no es el perdón, pastor, ¿qué es el perdón total? Díganos, ¿qué es el perdón total? ¿Quieren saber qué es el perdón total? Sí. ¿Amén? Sí. Pues estamos despiertos, ¿verdad? Sí. Amén. ¿Qué es el perdón total? Quiero comenzar diciendo que el perdón total es un acto de obediencia a Dios e implica cancelación de deuda. Voy a decir 7 cosas del perdón, ¿vale? Esta es la primera. El perdón total es un acto de obediencia a Dios e implica cancelación de deuda. Cuando decidimos perdonar, en primer lugar decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Dios dice perdona. El pasaje que leyó Tamara dice en Efesios 4:32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué más dice? Perdonándoos unos a
Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La Biblia dice que tenemos que perdonar. El ser obediente a Dios sana nuestro corazón. Es el primer motivo por el cual debes perdonar, porque Dios te lo dice. Y cuando Dios te ordena algo es por tu bien. Dios quiere tu sanidad. Hoy recién la sociedad y los psicólogos y los científicos y los médicos se dan cuenta que lo necesario es el perdón, pero Dios ya lo había dicho hace muchos años. El perdón sana el corazón, el perdón sana el alma. Y el perdón en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, significa cancelación de deuda, cancelación de castigo, cancelación de la culpa. Miren lo que dice Romanos 4, versículos 7 y 8. Dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus culpas y aquellos cuyos pecados ha sepultado en lo profundo. Dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Dios no está tomando en cuenta el pecado. Dios ha sepultado en lo profundo porque Dios está cancelando esa deuda. Cuando Dios nos perdona, pone cancelado a nuestra factura de pecado. Esa factura de pecado dice: la deuda es castigo eterno, la deuda es infierno. Cuando Dios nos perdona a través de Jesucristo, Jesucristo pone un sello en esa factura y dice: cancelado, tu deuda ha sido pagada en Cristo. Tu deuda ha sido pagada en Cristo. Cuando uno entrega su vida a Jesús, cuando uno tiene una relación personal con Jesús, entonces nuestra deuda ha sido pagada. Cuando vamos al cielo, no vamos porque hemos hecho buenas obras, no es porque seamos mejores que otros. Vamos al cielo porque Jesucristo ha pagado nuestra deuda de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ese es el perdón. Entonces, cuando uno perdona, está perdonando la deuda emocional que ha generado en tu corazón alguien. Cuando alguien te daña, se convierte en un deudor emocional contigo. Entonces, tú decides, cuando tú decides perdonar, decides cancelar esa deuda. Ya no se la vas a cobrar. Ese es el perdón. Y así nosotros debemos perdonar, amados. Debemos cancelar esa deuda. Mira, tú me has hecho esto y yo, pero voy a cancelar esa deuda. Te voy a perdonar. Te voy a perdonar. Cancelar la deuda, como Cristo canceló nuestra deuda de pecado. Segundo, perdón total es ser consciente de lo que me han hecho y aún así perdonarlo. Como hemos venido diciendo, el perdón no es negar lo ocurrido. El perdón no es justificar o aprobar lo que me han hecho. No, nos han hecho daño y somos conscientes de ello. Somos conscientes de que nos han causado daño. Pero aún cuando nos han causado daño, hemos decidido perdonarlo. Me has causado daño y yo soy consciente de lo que me has hecho. Pero aún cuando soy consciente de lo que me han hecho, decido perdonar. Es por eso que el perdón total es doloroso. Nos duele cuando decimos adiós a la venganza. Porque cuando nos hacen algo, queremos vengarnos. Y duele decirle adiós a la venganza. Perdón total se decide que soy consciente de lo que me has hecho, pero he decidido perdonarte. Me duele lo que has hecho, me duele cómo has dañado mi vida, pero decido perdonarte. De pronto,
has sufrido algo en tu vida, en la niñez, no se trata de taparlo, se trata de hablarlo conscientemente, pero decidir cancelar esa deuda, decidir perdonarlo. Dice Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5, dice el Señor: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué está diciendo el texto? Dile no a la venganza. Voluntariamente. Eso es el perdón. Soy consciente de lo que necesito. Sé que tú te has constituido en mi enemigo. Quizás yo no me he constituido en tu enemigo, pero tú te has constituido en mi enemigo. Pero a pesar de que tú te has constituido unilateralmente como mi enemigo, yo decido perdonarte. Yo no digo, ahora estás en mis manos. ¿Te acuerdas cuando tú me hiciste esto? Ahora estás en mis manos. No. Cuando uno perdona, decide no darle lo que le corresponde. Cancela esa deuda. Uno es consciente de lo que me ha hecho. Me he herido en mi adolescencia, me he herido en mi niñez, pero he decidido perdonar. ¿Amén? Voy a lo tercero, y este es, creo que uno de las partes importantes, el núcleo del perdón. Perdonar es ausencia de amargura y rencor. Cuando alguien te hace algo, daña tu corazón y genera amargura, genera rencor. Uno dice, ¿cómo ha malogrado mi vida? ¿Cómo ha malogrado mi adolescencia, mi juventud? ¿Cómo es posible que ella se haya ido con mi mejor amigo? Entonces uno genera amargura, rencor. ¿Cómo es posible que me haya hecho esto a mí? Yo que le he dado tanto, yo que siempre lo he ayudado, esto me ha hecho a mí. Y genera amargura, genera rencor. Miren lo que dice Efesios capítulo 30, versículo 31, que se ha leído. Miren cómo comienza el texto. El texto comienza diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Miren cómo comienza el acto de contristar al Espíritu Santo. ¿Con qué comienza? Con la amargura, con el rencor, el enojo. Cuando uno no perdona, hay amargura en el corazón. Tiene amargura, y eso contrista al Espíritu Santo. En otras palabras, nos debilita espiritualmente. A veces uno dice, ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no avanzo? Puede ser porque hay amargura en tu corazón. Ya estás debilitado espiritualmente. Quizás hay heridas en tu corazón contra alguien, y eso hace que no crezcas espiritualmente, porque estás contristando al Espíritu Santo. Y es que la amargura es una enfermedad interior. La amargura genera un deseo de venganza, proviene de un profundo enojo y resentimiento. Daña en tu corazón, y puede hacer que lo tengas ahí guardado, almacenado. Es como las heridas. Una vez cuando yo era más joven, estaba jugando fútbol, era más joven, estaba a jugar, y una de esas, una persona me da una patada y salgo volando como Superman, y me caí
y me lesioné la muñeca y me hice una herida aquí. Grande era la herida. Ahora ya no se nota. Tengo solamente una cicatriz. Pero cuando me hice la herida, me tocaba y me dolía. No quería que nadie me la toque. Estaba sensible. Ahora es una cicatriz. Me la toco y no me duele. ¿Por qué? ¿Por qué? Está sano, cicatrizado. Pero cuando hay amargura en el corazón, quizás está oculta, pero cuando tocan ese aspecto de tu vida, no me hables de eso, yo no quiero hablar de eso, porque se sale la amargura. La amargura se manifiesta con ataques de ira, alta presión arterial, irritabilidad, problemas del sueño, obsesión con obtener venganza, depresión, aislamiento. O sea, se evidencia con una perspectiva negativa constante. Es un sentir de malestar porque estás almacenando amargura. Pero mi amado hermano, mi amigo, cuando decidimos perdonar totalmente, entonces decidimos quitar la amargura, decidimos quitar el rencor que hay en nuestro corazón. Nos deshacemos, lo echamos en las manos del Señor y nos quitamos esa amargura. Es ahí cuando tu corazón se cicatriza, es ahí cuando tu corazón se sana, porque te has quitado de esa amargura del corazón. No necesariamente habrá reconciliación, como lo hemos explicado, pero sí, escúchame bien, mi amado hermano, sí, no debe haber amargura. No debe haber amargura. Una vez, una esposa se iba a divorciar de su esposo. Su esposo la había maltratado y la había engañado por muchos años. Cuando ella se dio cuenta, le pidió el divorcio. Andaba amarga contra él, deseaba todo lo peor contra él, deseaba que se muera ese hombre, deseaba todo lo malo, deseaba esta mujer. Pero conoció a Cristo. Cuando esta mujer conoció a Cristo, entendió que debía perdonarlo. Le costaba mucho perdonar al hombre que por muchos años la había maltratado y que la había engañado y la había abandonado. Pero esta mujer decidió perdonarlo. No hubo reconciliación, por supuesto. Él tenía otra vida. Al comienzo, cuando ella lo veía, lo miraba y cambiaba, estaba así contenta, y cuando miraba, cambiaba de rostro, lo miraba y pero cuando la mujer lo perdonó, se quitó la amargura en su corazón. Dijo: te perdono, me has hecho mucho daño, pero yo he conocido a Cristo y te perdono. De ese momento la mujer se quitó la amargura en su corazón, vivía sana, porque ese es el perdón. El perdón es quitarnos la amargura que hay por el daño cometido. Y bien diría 1 Corintios 13:5, el amor no guarda rencor. Cuando uno conoce el amor de Dios, no debe guardar rencor. O como leí en el Antiguo Testamento, Levítico 19:18, no sean vengativos ni rencorosos. Perdonar es quitarnos la amargura, quitarnos el rencor. Y solamente se consigue cuando has decidido perdonar, cuando has decidido otorgar el perdón, cuando has decidido cancelar esa deuda. ¿Qué más es perdonar? ¿Qué más es perdonar? Permíteme decir algunas cosas prácticas con respecto al perdón. Perdonar es negarse a castigar. Cuando nos negamos a castigar a aquel que nos ha hecho daño, entonces renunciamos al deseo natural de que esa persona obtenga su merecido por lo que nos ha hecho. Nos parece injusto y queremos venganza, pero cuando tú perdonas, te niegas a castigar.
A veces uno no quiere perdonar porque tiene temor que esa persona no sea castigada. Si yo le perdono, entonces esa persona no tendrá el castigo por lo que me ha hecho. Entonces yo lo voy a castigar. Yo voy a hacer para que algo le vaya mal, lo voy a castigar. Tengo que dañarlo para que él sienta lo que yo he sentido. Pero cuando tienes ese temor es contrario al amor. Es contrario al amor. Ese temor no es correcto. Como diría el apóstol Juan en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que no tengas temor, Dios se encarga. Dios se encarga. Tú no des el castigo, tú perdónalo, ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios. No busques venganza con tus propias manos. Dios se encarga. Dios se encarga. ¿Qué es el perdón total? El perdón total también implica no contar lo que se hizo. Salvo cuando se trae alguna ley, como he explicado, pero el perdón total implica no contar lo que se hizo. A menudo existe necesidad de contar a las personas, de divulgar lo que me han herido. Ese hombre me ha herido, esa mujer me ha herido. Entonces quiero decirlo, que todos se enteren lo que esa persona me ha hecho. Quiero dañar su reputación. Quiero que todos se enteren. Y lo divulgo, lo digo. Yo entiendo que muchas veces por razones terapéuticas decidimos compartir el dolor y la ofensa con otra persona, y está bien. Pero si tú lo comentas, tú lo divulgas para dañar la reputación de esa persona, o para hacerle daño, o para castigarlo, entonces no estás perdonando. Mira, te perdono, pero se lo voy a contar a todos. No, ese no es perdón. Te estás castigándolo. Estás castigándolo. Cuando uno perdona totalmente, se quita la amargura y se niega a castigar a la persona, tanto con acciones o con comentarios. Yo no decido perdonarlo. Ya te perdoné. Pero uno a veces dice, te perdono, pero si te portas mal, lo cuento a todos. Mira, lo voy a contar, me acuerdo, yo me acuerdo. Y uno anda amenazando. No, eso no es el perdón. Perdón es que ya esa deuda está cancelada. Y cuando una deuda está cancelada, tú estás repitiendo me debes. Ya no, si ya tiene sido cancelado, ya no se cobra. Ya no se cobra. Entonces tú dices, ya no te voy a cobrar esa deuda. Pero cuando lo repetimos, entonces no hemos perdonado. Ahora quiero decirte algo, mi amado hermano. Yo sé que de pronto quizás has vivido una situación difícil, dolorosa, que quizás ha marcado tu corazón, ha marcado tu vida. Pero ¿sabes qué? El Señor dice en su palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué nos dice la palabra? Que lo que ha vivido, aún sea muy doloroso, Dios lo utiliza para bien. Para todos aquellos que aman a Dios, aún las cosas dolorosas que tú no encuentres explicación, Dios lo utiliza para bien, conforme a su propósito. Se cuenta que en uno de los museos
hay un pañuelo con una pintura que cuesta mucho dinero. Pero se cuenta que una vez un hombre tenía un pañuelo muy fino y de pronto se le cayó tinta en ese pañuelo muy fino. Y un pintor famoso sacó su brocha, agarró el pañuelo y comenzó a hacer trazos. Eso que hizo del pañuelo con pintura, se convirtió en una obra famosa. Cuesta millones de euros, o miles, o 100.000 de euros. Cuesta mucho dinero, porque ese pintor hizo de esa pintura derramada algo hermoso. ¿Sabes? Quizás pueda haber una herida en tu corazón, algo que alguien haya causado en tu vida. Pero Dios es como el mejor de los pintores o el mejor de los escultores, y ese dolor de tu vida Dios lo va a tomar y va a convertir en algo hermoso, te va a fortalecer, te va a hacer una mujer o un hombre más fuerte, más gozoso, porque Dios va a obrar todo para bien, para bien. Así que deja en las manos de Dios ese dolor. Deja en las manos de Dios, deja que Él obre, haga una pintura hermosa en tu corazón. 6. ¿Qué es perdonar? Perdonar también es ser misericordiosos. Cuando uno perdona, está obrando con misericordia. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:36, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dios es misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es misericordioso el Señor? Porque Dios no quiere castigarnos. Pero debido a que Él es justo y santo, Él tiene que castigar el pecado. Él no puede dejar de castigar el pecado. Él no quiere castigarlo. Pero como Él es justo y santo, por su justicia, Él tiene que castigar el pecado. Y nuestro Dios ejecutó el castigo en la vida de Jesús. Jesús ocupó tu lugar y mi lugar. Como Dios es justo y no podía dejar de ejecutar el castigo, entonces Jesús llevó nuestro castigo, Jesús llevó nuestras culpas, las consecuencias de tu pecado, todos tus pecados y mis pecados, Jesucristo los llevó. Por eso que Él murió en una cruz, llevando en su vida tus pecados, mis pecados. Él llevó bajo sus hombros el castigo por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios quiere perdonarnos. Esa es la misericordia. La misericordia es no tener lo que merecemos. Y nosotros merecemos castigo eterno por nuestros pecados, pero Dios nos da su misericordia. Por tanto, no nos da el castigo eterno en Jesús. Entonces, cuando perdonamos totalmente, lo que estamos haciendo es no castigar a esa persona y mostrar misericordia. Estamos mostrando misericordia y Dios nos manda a ser misericordiosos. Muéstrenle misericordia a esa persona. Muéstrenle misericordia. A veces puede ser un ser muy querido, pero al mismo tiempo te dañó. Heridas paternales o maternales. Muestra misericordia. Muestra misericordia. Y séptimo, el perdón total es una condición interna. Sí, el perdón total se da. ¿Dónde se da? En el corazón.
El perdón total se da en el corazón. Si no se da en el corazón y es solamente superficial, se va a notar. Se va a notar. Si tú no has perdonado de corazón, entonces la amargura está dentro, la podrás tapar, podrás simular que has perdonado, pero la amargura estará en tu corazón. Y en algún momento, cuando te toquen el tema, va a salir la amargura. Porque la Biblia dice, el Señor Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando uno perdona de labios para afuera y no de corazón, en algún momento va a salir de tus labios lo que hay en tu corazón, va a salir esa amargura. De pronto van a tocar el tema y no va a estar cicatrizado, te va a doler y vas a ponerte amargo, enojado, porque no quieres tocar ese tema, porque te duele ese tema. Tus palabras van a demostrar lo que hay en tu corazón. El perdón, amados hermanos, amigos, el perdón se produce del corazón. Un corazón decidido a perdonar es lo que tiene que haber en primer lugar. Decidirnos a perdonar. Un corazón que decide quitar la amargura que hay dentro, el rencor que hay dentro, el deseo de castigar con actos o con palabras. Porque ha decidido en el corazón. Hermano, uno cuando quiere perdonar tiene que decidir en el corazón. Eso es en el corazón, tiene que decidirlo. A quitar esa amargura de una vez. De una vez. De una vez. Porque a veces uno dice, te perdono. Pero luego, ¿qué pasa? Te perdono hoy, pero mañana me acuerdo. Y te saco en cara. ¿Te acuerdas cuando tú hiciste esto? ¿Te acuerdas el 19 de octubre de 1800? Entonces no hay perdón, es de boca, porque te acuerdas, lo sacas. El perdón es cancelar esa deuda. Tú le pones cancelado y ya no lo sacas. Imagínate que de pronto alguien te hace un juicio. Tú compras, supongamos, un artefacto y alguien decidió, digo, mira, yo te voy a regalar ese televisor, supongamos, un televisor grande, lo voy a regalar. Vamos a la tienda, ya señor, yo lo pago. Te dan el televisor, tú vas contento con tu televisor a tu casa y estás viendo la televisión, qué lindo. Y de pronto a la semana te llega una notificación. Pague la deuda del televisor. Pero si tú me lo regalaste, tú ya estás pagando. No, yo no voy a pagar. Pero de pronto te llega una notificación judicial. Paga, porque si no, juicio. Entra en juicio, paga, si no te sentenciamos. Te citan para el día de la sentencia y te quieren hacer pagar el televisor. Y tú vas el día de la sentencia y cuando el juez va a dictar sentencia, llega una nota al juez y dice, la deuda ya se pagó. Y dice, uy, la deuda ya se pagó, señor, usted es libre. ¿Te pueden volver a llamar por ese caso? ¿Por qué? Porque la deuda ya está pagada. Ese es el perdón. Tú decides cancelar la deuda. Ya no vas a llamarle por esa deuda. Ya no se la estás recordando. Ya no se la estás volviendo a decir. A veces entre marido y mujer pasan cosas y se perdonan. Han decidido perdonarse. Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre después? No se acuerdan. ¿Hay un pleito? ¿Qué? Seguro que va a ser como esa vez pasada, hace 5 años. Perdonar es cancelar esa deuda, poner el sello cancelado. Tú te quieres salir, pero tú dices, ya se la cancelé. Ya se la cancelé. Ya no puedo sacarle. Perdonar es cancelar la deuda. Perdonar es ya quitarme la amargura. Pero esta es una decisión del corazón. Del
corazón. Cuando perdonas superficialmente, no es de corazón. Y siempre va a haber amargura en tu corazón, va a haber dolor en tu corazón. Y el daño te lo causas a ti. Y estás desobedeciendo a Dios, porque Dios se perdona. Cancela esa deuda, quita la amargura de tu corazón. Pero pastor, ¿cómo hago, pastor? Porque es difícil. Sí, es difícil. Pero ¿sabes dónde está la raíz del perdón total? ¿Sabes dónde está la raíz del perdón total? Efesios 4:32, volvamos, Efesios 4:32. Antes vino unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros. ¿Y qué dice? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La raíz del perdón, ¿dónde está? La raíz del perdón no está en nosotros, porque nosotros no queremos perdonar. Nosotros queremos vengarnos. Nosotros queremos que sufran las consecuencias. Y ay de ti si me haces salvo, porque te saco esto que me has hecho. Entonces lo tengo como un as bajo la manga, porque te lo saco. Te lo voy a decir, porque a eso brota del corazón humano. Pero el perdón total está en Dios, que nos ha perdonado. Cuando uno experimenta el perdón de Dios, puede perdonar. Si tú no has experimentado el perdón de Dios, mi querido amigo, mi amigo, no vas a poder perdonar. Solo aquellos que han experimentado el perdón de Dios pueden perdonar. Porque mi hermano, mi amigo, nuestro corazón no tiene capacidad para perdonar totalmente por sí solo. Solo un corazón entregado a Dios puede perdonar. Porque solamente de Dios fluye el perdón. Miren lo que dice Isaías 55:7. Que el malvado abandone sus proyectos y la persona inicua sus planes. Que se convierta el Señor misericordioso a nuestro Dios, que dice, rico en perdón. Él es rico en perdón y Él puede darnos de su perdón, de su amor también para perdonar a otros. Solamente en Dios hay perdón y solamente Él nos puede ayudar a perdonar. No importa la herida que te han causado en tu niñez, en la adolescencia, en la juventud u hoy. Dios te puede ayudar a perdonar. Solamente Dios puede hacerlo, porque Dios te ha perdonado por medio de Jesucristo. Jesús murió en la cruz porque te ama y para que tú y yo experimentemos perdón. Una vez tomaron a una mujer. Una mujer que estaba en adulterio. Los hombres religiosos de esa época querían que se aplicase la ley, y en ese tiempo la ley era la pena de muerte para esta mujer que había cometido adulterio. Y la trajeron en empujones y la llevan delante del gran maestro. Y le dice: hemos encontrado a esta mujer en adulterio. Nuestra ley dice que debe morir. ¿Qué dices tú? Él se inclinó, comienza a escribir en la arena, luego se levanta y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos estaban con sus piedras en su mano, todos agarraron sus piedras y estaban con sus piedras en su mano, grandes piedras para tirar y ejecutar a esta mujer que había cometido adulterio. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Algunos cuentan que cuando Jesús comienza a escribir en la pared, en el piso, en la arena, escribía los pecados de las personas. Pero cuenta la Biblia que cada uno fue tirando su piedra, uno a uno, uno
a uno fue tirando la piedra. Y luego Jesús se acercó a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Este es el ejemplo de perdón que Dios te da a ti y a mí, mi amigo. Tú y yo le hemos fallado a Dios. Tú y yo hemos pecado contra Dios. Pero de Dios fluye el perdón. Él quiere perdonarte. Él quiere perdonar por todos tus pecados. Pero solamente te va a perdonar si tienes un encuentro con Jesús. Pero también este es un ejemplo de que cuando perdonamos, soltamos las piedras. Soltamos las piedras de amargura que hay en nuestro corazón, esas piedras pesadas, esas que hay en tu corazón. Cuando uno perdona, suelta esas piedras, saca esas piedras de su corazón y las suelta porque decide perdonar. Amigo, mi hermano, quita esas piedras de amargura que hay en tu corazón. Decídete a perdonar, pero solamente perdonarás si experimentas el perdón de Dios, porque solamente Dios es rico en perdonar y es el único que nos capacita para perdonar. Si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, si tú todavía no has tenido un encuentro con Jesús, ven a Jesús, pídele perdón por tus pecados y deja que el Espíritu Santo venga a tu corazón, tomará tu vida, te dará perdón, te llenará de amor para perdonar y ser libre de la amargura y el dolor. ¿Quieres hacerlo hoy? Si tú quieres hacerlo hoy, quiero invitarte a hacer una oración. Cierra tus ojos por un momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos de que estés aquí. ¡Te esperamos!